Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Ernesto, y durante varios años trabajé como velador en distintos lugares. He estado en fábricas, hospitales, escuelas y edificios en construcción, pero nunca me había tocado vivir algo tan aterrador como lo que sucedió en aquel fraccionamiento abandonado. Era el año 2015 cuando me quedé sin trabajo y tuve que aceptar cualquier oportunidad que se presentara. Un viejo conocido, Mario, me habló sobre un empleo como velador en un fraccionamiento que llevaba más de 10 años en construcción y que por problemas legales nunca fue terminado. Me advirtió que muchos de los anteriores veladores habían renunciado sin dar explicaciones y que el lugar tenía fama de estar maldito. Yo no creía en esas cosas. Solo quería un sueldo estable y un techo bajo el cual pasar las noches, así que acepté sin pensarlo. El fraccionamiento estaba en las afueras de la ciudad. Decenas de casas a medio construir se extendían como esqueletos de concreto, con ventanas sin vidrios y puertas que jamás fueron instaladas. Algunas calles estaban pavimentadas, pero la mayoría eran de terracería y estaban cubiertas de maleza. Mi trabajo era simple: dar rondines cada 2 horas, asegurarme de que no entraran ladrones y reportar cualquier anomalía al supervisor que llegaba por la mañana. Durante la primera semana, todo estuvo tranquilo. Lo único molesto era el viento que soplaba entre las casas vacías, haciendo que todo crujiera y rechinara como si el concreto susurrara al oído. Sin embargo, a partir de la segunda semana, las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó con ruidos extraños. Una noche, mientras hacía mi recorrido, escuché lo que parecían pasos en la grava detrás de una de las casas. Pensando que era un intruso, corrí con la linterna encendida, pero no encontré a nadie. Después fueron los murmullos. En una de mis rondas, cerca de las 3 de la mañana, escuché voces apagadas dentro de una casa en obra negra. Sonaban como si varias personas estuvieran rezando en un idioma desconocido. Me acerqué con cautela, pero cuando alumbré con la linterna, el sonido desapareció por completo. Pensé que estaba sugestionándome hasta que la vi. Eran casi las 4 de la mañana cuando terminé mi recorrido y regresé a la caseta de vigilancia. Me preparé un café para despejarme cuando, de reojo, vi algo moverse en la calle frente a la caseta. Me congelé. Una mujer vestida de blanco caminaba lentamente por la calle de terracería. Su cabello largo le cubría el rostro y sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo, rígidos. No debía haber nadie en el fraccionamiento, así que salí con la linterna y le grité: «Oiga, señora, no puede estar aquí». Ella se detuvo de golpe. No giró ni se movió, pero tuve la sensación de que me estaba observando. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de algo aterrador. No tenía sombra. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme. Retrocedí lentamente sin dejar de mirarla, y justo cuando estaba por entrar a la caseta, ella dio un paso en mi dirección. Corrí y cerré la puerta de golpe. El resto de la noche me quedé encerrado, con la linterna en mano, esperando que amaneciera. Después de esa noche, mi ansiedad aumentó. Durante el día, el fraccionamiento parecía normal, pero en cuanto caía la noche, el ambiente se volvía opresivo. Las sombras de las casas inacabadas parecían moverse, y el viento traía consigo susurros que no podía comprender. Decidí evitar la calle donde vi a la mujer y pasaba la mayoría del tiempo dentro de la caseta, pero eso no ayudó. Una noche, mientras trataba de dormitar un poco, sentí que algo me observaba. Abrí los ojos y me encontré con la figura de un hombre de pie frente a la ventana. Su rostro estaba completamente oscuro, como si no tuviera facciones. No respiraba. No se movía, solo estaba ahí. Salté de la silla y tomé mi lámpara para alumbrarlo, pero ya no estaba.
El sudor frío me corría por la frente y mis manos temblaban. Encendí la radio y llamé al supervisor, pero solo escuché estática. Esa noche no dormí. A la noche siguiente, mi supervisor me pidió que hiciera un recorrido completo y grabara cualquier cosa inusual. No quería salir, pero si me negaba, perdería el trabajo. A las 3 de la mañana tomé mi linterna y mi celular y comencé a caminar por las calles del fraccionamiento. Todo estaba en silencio. Solo el sonido de mis pasos rompía la quietud del ambiente. Llegué a la casa donde había escuchado los rezos y me detuve. El aire estaba pesado y el olor a humedad era más fuerte que de costumbre. Decidí asomarme. Dentro, vi algo que me heló la sangre. Había símbolos grabados en las paredes, marcas antiguas que parecían hechas con fuego. En el suelo, un círculo de cenizas rodeaba lo que parecía ser un altar. Encima del altar había fotos de personas, algunas de ellas estaban quemadas. En ese momento, algo crujió en el segundo piso. Alcé la linterna y mi corazón casi se detuvo. La mujer de blanco estaba ahí, mirándome desde lo alto de la escalera. Pero esta vez, su rostro era visible. No tenía ojos. En su lugar, había cuencas vacías de las que escurría un líquido negro. Su boca se abrió lentamente en una sonrisa imposible, como si su piel estuviera a punto de romperse. Salí corriendo. Escuché pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Al llegar a la caseta, tomé mis cosas y llamé a Mario. No vuelvo a este lugar. No me pidió explicaciones. Solo suspiró y me dijo: «Eres el número 15 que renuncia en menos de un año». No pregunté más. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía sueño con la mujer de blanco. A veces despierto en la madrugada y juro que la veo parada en la esquina de mi cuarto, con sus cuencas vacías y su sonrisa rota. Algunos lugares no deben ser vigilados, algunos secretos deben quedar enterrados, y algunos fraccionamientos jamás deberían ser terminados. Me llamo Miguel, y durante más de 15 años he trabajado como velador en distintos lugares: escuelas, hospitales, almacenes y fábricas abandonadas. He aprendido que la noche tiene su propio lenguaje y que cuando el silencio es demasiado profundo, algo está acechando. Pero lo que viví en la vieja fábrica de textiles fue algo que nunca podré olvidar. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal como velador en una fábrica que había cerrado hace más de 20 años. La empresa quebró por razones desconocidas, y desde entonces el edificio quedó abandonado en las afueras de la ciudad. Me advirtieron que varios veladores habían renunciado después de pocas semanas. Algunos decían que veían sombras entre las máquinas, otros aseguraban que escuchaban voces llamándolos por su nombre. Pensé que eran exageraciones, cuentos de gente asustada, hasta que viví el horror en carne propia. El primer turno transcurrió sin problemas. La fábrica era enorme, con pasillos interminables y maquinaria cubierta de polvo. Mi rutina consistía en hacer rondines cada 2 horas y reportar cualquier irregularidad. A partir de la segunda noche, noté que algo no estaba bien. Mientras revisaba el área de producción, escuché un ruido metálico proveniente del fondo de la fábrica. Era como si alguien hubiera empujado una caja o movido una máquina. Seguro es un gato, pensé, pero cuando me acerqué, no había nada fuera de lugar. Entonces, una risa suave resonó en la oscuridad. Me quedé paralizado. No era un eco, ni el sonido del viento. Era la risa de un niño. Encendí mi linterna y apunté hacia los pasillos, pero no había nadie. Me apresuré a terminar el rondín y regresé a mi caseta, convencido de que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada, o al menos eso quería creer. En la cuarta noche, mientras hacía mi recorrido, escuché algo aún peor. Pasaba por el área de almacenamiento cuando un fuerte golpe retumbó en el techo de la fábrica. Miré hacia arriba, pero la oscuridad lo cubría todo. Fue entonces cuando noté algo en el reflejo de una de las ventanas rotas. Había una sombra moviéndose entre las máquinas. No era una persona. Su silueta era alargada, más alta que un humano promedio. Se deslizaba entre los telares sin hacer ruido, como si flotara. Saqué mi radio y traté de llamar a mi supervisor, pero solo escuché estática. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista de encima. Pero entonces, la sombra se detuvo y giró la cabeza hacia mí.
Mis piernas se congelaron. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada, profunda y vacía, clavándose en mí. En un parpadeo, desapareció. Corrí de regreso a la caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé sentado con la lámpara encendida hasta el amanecer. Pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero. Esa fue la peor decisión de mi vida. Llegué a mi sexta noche con los nervios de punta. Llevaba un rosario en el bolsillo y una navaja, aunque sabía que de poco servirían contra lo que fuera que estuviera en la fábrica. Cerca de las 3 de la mañana, mientras revisaba la zona de empaquetado, vi algo que me quitó el aliento. Las viejas máquinas de coser, aquellas que llevaban décadas sin funcionar, se estaban moviendo solas. Las agujas subían y bajaban, los engranajes chirriaban, y lo peor de todo, había hilo enredándose en la tela, como si alguien invisible estuviera trabajando en ellas. Saqué mi teléfono para grabarlo, pero la pantalla se puso en negro. Fue entonces cuando las luces de toda la fábrica se apagaron. Me quedé en completa oscuridad, y el silencio fue reemplazado por susurros. Los murmullos eran ininteligibles, pero estaban cerca, demasiado cerca. Saqué mi linterna y la encendí, apuntando en todas direcciones. Fue entonces cuando lo vi. En el pasillo frente a mí, a unos metros de distancia, había alguien de pie. Era alto, más alto de lo normal. Su piel era pálida, casi grisácea, y lo peor de todo, no tenía rostro. Su cabeza estaba completamente lisa, sin ojos, sin boca. Pero me estaba viendo. Lo sentía. Di un paso atrás y la cosa se movió. No caminó. No corrió. Simplemente apareció más cerca. Mi respiración se volvió errática. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado. Entonces esa cosa inclinó la cabeza hacia un lado, y en mi oído sentí un aliento frío acompañado de una sola palabra: «Quédate». Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Salí corriendo hacia la salida de emergencia, pero las puertas no abrían. La risa del niño resonó en toda la fábrica, pero esta vez no era una sola voz, eran muchas. La sombra entre las máquinas, la figura sin rostro, el eco de las máquinas de coser. Todo se mezcló en un caos infernal. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. Logré sacarlas, pero se cayeron al suelo. Me agaché para recogerlas, pero cuando levanté la vista, esa cosa estaba justo frente a mí. Un gruñido bajo y gutural llenó mis oídos. Me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas y, milagrosamente, se abrió. Caí al suelo y me arrastré fuera del edificio. Cuando me giré, esperando ver a la cosa salir tras de mí, no había nada. No regresé por mi último pago. No quise saber nada de esa fábrica nunca más. Intenté buscar información, pero la empresa que la operaba antes ya no existía. No había registros de los empleados, ni de las desapariciones que algunos aseguraban que ocurrieron allí. Solo sé que, desde esa noche, mi vida no ha sido la misma. A veces, cuando paso por un edificio vacío, veo sombras moviéndose dentro, y en mis sueños escucho el sonido de las máquinas de coser, trabajando solas. Me llamo Arturo, y he trabajado como velador por más de 20 años. Me ha tocado cuidar fábricas abandonadas, escuelas, hospitales y hasta bodegas en las afueras de la ciudad. Pensé que ya lo había visto todo, hasta que acepté un trabajo en el cementerio municipal de un pequeño pueblo en Hidalgo. La paga era buena, mejor que la de cualquier otro sitio donde había trabajado. Mi única tarea era hacer rondines cada 2 horas, revisar que nadie intentara vandalizar las tumbas y reportar cualquier anomalía. No tenía miedo de trabajar en un cementerio. Después de todo, los muertos no pueden hacerte daño, o al menos eso creía. Las primeras noches fueron tranquilas. El cementerio era grande, con lápidas antiguas y panteones familiares cubiertos de musgo. Caminaba entre las tumbas con mi linterna y solo escuchaba el sonido del viento y los grillos en la distancia. Pero en la tercera noche, las cosas empezaron a ponerse raras. Mientras hacía mi recorrido, pasé frente a una vieja capilla en ruinas dentro del cementerio. Se decía que ahí solían velar los cuerpos antes de los entierros, pero llevaba décadas en abandono. Esa noche, cuando pasé por ahí, vi una tenue luz parpadeando dentro.
Pensé que alguien se había metido a vandalizar, así que me acerqué con cautela. Pero cuando abrí la puerta, la luz desapareció por completo. Dentro, el aire era más frío y había un olor a cera derretida. Lo que vi me dejó paralizado. En el suelo había docenas de velas apagadas, dispuestas en un círculo. En el centro, una cruz de madera estaba clavada de cabeza. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Venía de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. No me quedé para averiguar qué era. Salí de la capilla y terminé mi recorrido con un nudo en el estómago. A la noche siguiente, volví a escuchar los susurros. Esta vez venían de entre las lápidas. Me detuve en seco y apagué mi linterna para escuchar mejor. Era una voz de mujer. Parecía llorar, pero su llanto era apagado, como si viniera de debajo de la tierra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Caminé lentamente entre las tumbas, tratando de encontrar el origen del sonido, y entonces lo vi. En una de las lápidas más antiguas, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Me acerqué, y cuando iluminé con la linterna, una mano salió de la tierra. Retrocedí de inmediato, tropezando con una lápida y cayendo de espaldas. El llanto se convirtió en un grito desgarrador. Me levanté y corrí sin mirar atrás. No regresé a ese sector del cementerio por el resto de la noche. Después de lo que vi, consideré renunciar, pero la necesidad me obligó a quedarme. El supervisor me pidió que revisara un viejo mausoleo que llevaba años sin ser visitado. Había rumores de que se escuchaban golpes desde dentro. No quería ir solo, pero no tenía opción. Llegué al mausoleo cerca de las 3 de la mañana. La estructura era de piedra, con una puerta de hierro oxidado cubierta de cadenas. Pegué el oído a la puerta y escuché algo que me dejó helado. Alguien estaba rasguñando desde dentro. Sentí que el aire se volvía más pesado. Un sudor frío corrió por mi frente cuando escuché un susurro justo detrás de mí. «Ábrela». Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar la puerta del mausoleo, noté algo aterrador. Las cadenas ya no estaban. La puerta estaba entornada. Y dentro, algo respiraba. Esa fue la noche en que decidí renunciar. Antes del amanecer, recogí mis cosas y llamé a mi supervisor para decirle que no volvería. Pero cuando salí del cementerio, encontré algo que me quitó el aliento. Las huellas de mis zapatos estaban marcadas en la tierra, pero no eran las únicas. Alrededor de mí había docenas de pisadas que no eran mías, algunas descalzas, otras demasiado grandes para ser humanas. Desde entonces no he vuelto a pisar un cementerio, pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho el sonido de uñas rasguñando una puerta de hierro. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.